nosotros como iglesias podamos aprender y entender que la vida cristiana fue diseñada para vivirse en el poder de Dios. A ver, diga conmigo, la vida cristiana, dígalo fuerte, la vida cristiana fue diseñada para vivirse en el poder de Dios. Hermano querido, no viva su vida en sus fuerzas. No la viva simplemente dependiendo de su capacidad. Va a ser imposible que usted pueda enfrentarse a la vida, salir airoso y ver la buena voluntad de Dios en su vida si solamente depende de su fuerza y de su capacidad. Nosotros necesitamos asirnos de la presencia de Dios y decirle, Señor, intervenga. Señor, mira mi matrimonio, en mi fuerza y mi capacidad, yo no puedo lograr sostener un matrimonio, pero si su presencia, si su amor, si sus virtudes están en medio de nosotros, este matrimonio se puede llevar adelante. Señor, mira, esta enfermedad, los médicos pueden hacer su parte, el tratamiento tiene su lugar, pero hay situaciones en las que solamente Dios puede traer sanidad a tu cuerpo. Es más, hay enfermedades que vienen del alma y las medicinas simplemente puede paliar o puede ayudarte a soportar, pero quien realmente va a sanar tu corazón es la presencia y es el poder de Dios. Hermanos queridos, esta mañana yo quiero que nosotros podamos tener presente esa verdad. No enfrente la vida en sus fuerzas, en su capacidad. La vida cristiana fue diseñada para vivirse en el poder de Dios. Eso fue de lo que se trató el mensaje pasado. Si usted no logró escucharlo, esta semana yo le animo, vaya a la página de YouTube y mire este mensaje, estoy seguro que lo que va a bendecir. Esta mañana el mensaje lo he titulado ¿Dónde está tu Dios? A ver, haga esa pregunta. ¿Dónde está tu Dios? Salmos 42, versículos 2 y 3 dice de la siguiente manera. Léalo conmigo si está en el multimedia. Dice, léalo fuerte, 2, 3. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿qué dicen? ¿Dónde está tu Dios? Versículo 10. Como quien hiere mis huesos. Mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Hermanos, nosotros tenemos que evitar que la gente al ver nuestra vida se pregunte, ¿dónde está tu Dios? Hay una ilustración muy conocida que cuenta que un cristiano dice que iba todos los días a la casa de su vecino a pedirle un vaso con azúcar porque no tenía. Y su vecino se la daba de muy buena gana, aunque se fue dando cuenta que empezaba a hacerlo todos los días. Y un día, muy emocionado, el creyente le dice a su vecino, vecino, esta noche tenemos un culto poderoso donde Dios va a hacer grandes cosas. Y el vecino le responde, amigo, usted viene todos los días a pedirme un vaso con azúcar y usted dice que sigue a Dios. Si esa es la vida de aquellos que buscan a Dios, para eso mejor me quedo en mi casa. ¿Qué le parece? ¿Quiere invitar a alguien a un culto poderoso? Hermano, no podemos hablar del poder de Dios o de un Dios poderoso y negarlo con nuestras vidas. No podemos decir que servimos a un Dios que hace milagros y vivir vidas derrotadas. Los no creyentes allá afuera no solamente quieren oír palabras o cultos poderosos, ellos quieren que nuestra vida se evidencie que servimos a un Dios todopoderoso. Cuando el no cristiano, cuando la gente del mundo ve en nosotros vidas derrotadas, no una doble moral, somos una cosa dentro de la iglesia y no podemos vivir nuestra fe allá afuera, seguimos todavía con malos hábitos, seguimos enraizados al pecado. Cuando la gente ve en nosotros, por ejemplo,
gente endeudada, que no logra salir de la pobreza, de la miseria, matrimonios fracasados, cristianos que todavía luchan con adicciones. Cuando la gente ve ese estilo de vida en un cristiano, ellos automáticamente se preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuál es el Dios al que tú sirves? Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos es muy severo, podemos decir, y reprocha al pueblo judío que a causa de su pecado, los gentiles o las otras naciones estaban blasfemando el nombre de Dios. Pablo dice en la carta de Romanos, ustedes predican que no se debe robar y roban. Ustedes hablan en contra del adulterio y adulteran. Ustedes dicen que no se debe adorar a otros dioses, pero hacen sacrilegio. Por culpa de ustedes, las otras naciones hablan mal de Dios. Mire, léalo. Romanos 2:24. Versión Dios habla hoy. Léalo fuerte. 2:3. Con razón dice la Escritura, los paganos ofenden a Dios por culpa. ¿De quién? En ese momento, Pablo está reprendiendo a la iglesia de Roma, que en su mayoría eran judíos. Pero hoy en día, hermano, no hay mucha diferencia. Tristemente, mucha gente allá afuera habla en contra de los cristianos y en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque no pueden ver en nosotros un testimonio real de un Dios todopoderoso. Hoy en día mucha gente viene a hablar mal de la iglesia. Dicen que hablar de Dios es algo que se inventó el hombre. Porque lo que nosotros que decimos creer en Dios, no podemos vivir vidas a la altura de nuestra fe. No reflejamos el poder de Dios en nuestra vida. Vivimos derrotados en nuestras propias fuerzas. La gente se sigue preguntando hoy en día cuando ve a la iglesia, ¿y dónde está su Dios? En ciertos momentos, alguien dijo, ¿qué hace la iglesia que no pudiera ser otra organización? Reunir gente se puede hacer. Cantar lo hacen en un concierto. ¿Sí? Levantar una cuota lo hacen las asociaciones. Pagan su cuota, las ofrendas y los diezmos. ¿Qué hace la iglesia que no haga cualquier otra organización? ¿Sabe qué es lo que diferencia a la iglesia de cualquier otra organización? Es la única que cuenta con el poder de Dios para hacerle frente a Satanás, y ni siquiera las puertas del Hades podrán. Se están jalando los pelos, nosotros podemos ver la provisión y la bendición en nosotros. Mientras otras personas intentan hacer el ministerio en su fuerza, nosotros, gloria eterna, tenemos que hacerlo en el poder de Dios y ver fruto que permanece, discípulos que se levantan a reflejar a Cristo, levantamos líderes que hagan la diferencia. El poder de Dios es lo que tiene que diferenciar a la iglesia de cualquier otra organización. Una iglesia que no cuente con el poder de Dios no es más que una fraternidad. Es un grupo de amigos que se juntan a pasar un lindo momento, a cantar y a danzar, a comer. ¿Qué es lo que debe diferenciar nuestras vidas como creyentes? El poder de Dios. Diga conmigo, el poder de Dios. Pablo está reprendiendo a la iglesia y dice, por culpa de ustedes están blasfemando el nombre de Dios. Hablan mal en contra del Señor. Hermanos queridos, esta mañana yo quiero desafiarte y animarte a que tú y yo cambiemos esta situación. Si la gente allá afuera está muriendo,
se ve el poder de Dios en la vida de un creyente? ¿Quién cree que puede ser? Además de Jesús, que es su ministerio. ¿Quién cree? Hay muchos. ¿Qué tal Moisés? ¿Qué dice usted? Aquel que descender las 10 plagas sobre Egipto. Bueno, una buena opción, ¿no? Pero esta mañana yo quiero que no. El profeta Elías puede ser un buen maestro. ¿Sabe que el profeta Elías en cierto momento de su ministerio dice que lo alimento? El primer delivery de la historia. Pues imagínate, en otro momento dice que el profeta Elías hizo descender fuego sobre los capitanes y los soldados del rey. Venían a buscarlo para llevarlo delante del rey y él decía, caiga fuego, y eran consumidos. Ese es el profeta Elías. En otro momento tomó su manto y el Jordán lo golpeó y lo dividió en dos al estilo de Moisés. Ese es el profeta Elías. En otro momento de su ministerio, Elías estaba en el desierto y dice que un ángel le traía pan y agua. ¿Cuántos quisieran que se le aparezca un ángel? ¿Y que quiere pan y agua también? ¿Por qué se viene sin desayunar? Hermano, Elías creo que es el maestro ideal para enseñarnos a vivir en el poder de Dios. ¿Entramos al curso? ¿Sí? ¿Ya se registró la entrada? O nada. Muy bien. Empecemos. Lo primero que yo veo en la vida de Elías, si vamos a vivir en el poder de Dios, es lo siguiente. Antes de ver el poder de Dios, debemos ser el hombre de Dios. Quiero que eso lo piense. Porque, pastor, usted habla muy bonito de que ya no vivamos en nuestra fuerza, ya no vivamos en nuestra capacidad, sino que ahora vivamos en el poder de Dios, que ese es el testimonio correcto de un cristiano. Ahora, ¿cómo yo vivo en ese poder? Según lo que vemos en la vida de Elías, antes de ver el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas, primero tenemos que ser el hombre de Dios. Te lo explico de la siguiente manera. Hermano, este curso intensivo no se trata de 3 pasos sencillos para ver un milagro. No. Eso se llama brujería. ¿Ya? Usted tiene que hacer esto, amarre esto acá y ya va a estar en la puerta de su casa. Salí de ahí y te llama el otro. Eso se llama brujería. Eso se llama hechicería. ¿Me entiende? Que te fuman y eso se llama brujería. Aquí no enseñamos brujería. Esto no es 3 pasos para ver un milagro. A ver, pastor, ¿qué hago para que...? No, esto no es 3 pasos para ver un milagro. Hermano, según Elías, para vivir en el poder de Dios, primero tenemos que forjar el carácter necesario de un hombre de Dios para hacerlo recipiente de la presencia de Dios, que es la que produce los milagros en nuestra vida dentro de su plan y dentro de su propósito. No se trata de 3 pasos para un milagro, se trata de forjar el carácter necesario para que la presencia de Dios pueda estar sobre nuestras vidas. Hermano, hermana, si tú logras ser el hombre de Dios que Él necesita, tú vas a contar con el poder de Dios que este mundo necesita y le dará la gloria a su nombre. Antes del poder hay que ser. Antes de manifestar hay que trabajar en nuestro carácter. No se trata solo de lo que podemos hacer, sino de quiénes somos para que ese poder se manifieste. Hay una canción muy linda, yo le animo a que usted la busque y la escuche, de Marcos Vidal, ¿no? Y esa canción, el mundo le pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de David? Y muchos personajes, como diciendo, ya Dios no tiene poder, ¿por qué vemos tanta miseria, tanta hambre, tanto dolor? ¿Dónde está Dios? Esa es la primera parte de la canción. Y en la segunda parte, Dios responde y dice, no es que mi mano se haya cortado,
No es que mi poder se haya acabado. Y Dios le dice en la canción, ustedes quieren ver al Dios poderoso. ¿Dónde está ese Elías que me ponía en primer lugar? ¿Dónde está ese Daniel que se apartaba para orar? ¿Dónde está ese David que se consagraba? Si da cuenta, la canción habla de que Dios sigue teniendo poder, pero para manifestar ese poder también necesita los hombres idóneos. Dice, pastor, yo no veo el poder de Dios en mi vida. La pregunta es esta: ¿has trabajado en tu carácter para que el poder de Dios resida en tu vida y se manifieste? La Biblia dice en el libro de Pedro dice que en una casa grande hay utensilios de honra y hay utensilios de uso común. Purifíquense para que ustedes sean utensilios de honra. En otras palabras, hermanos, hay creyentes que viven sus vidas de manera común, normal, en su fuerza natural. Pero hay creyentes que pueden ver la manifestación del poder de Dios. ¿Por qué? Porque sus vidas se han convertido en ese instrumento, en ese recipiente que puede cargar con la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Le emociona o no mucho? Yo espero que sí. Yo espero que esta mañana usted diga, voy a trabajar en mi vida. El poder de Dios está al alcance de sus hijos. Dios quiere que nosotros vivamos en ese poder. Dios no quiere que nosotros vivamos en nuestra fuerza y capacidad. Dios quiere que en cada situación Él quiere intervenir. Pero para que eso sea posible, primero hay que trabajar en nuestras vidas. Primero hay que trabajar en nuestro carácter. Número 1, ¿qué yo veo en el carácter de Elías? Lo primero que debemos forjar en nuestro carácter es adoración. Dígalo conmigo fuerte. Adoración. Vamos, hágalo con ganas. Adoración. Elías era un adorador. Lo primero que tiene que ser el distintivo del carácter de una persona que quiere ver el poder de Dios manifestarse en su vida es que esta persona es un adorador. Y nosotros hoy en día tenemos una situación que nos limita mucho. Nosotros cuando hablamos de adoración rápidamente lo ligamos con la música. Y eso en parte está bien. Cuando nosotros cantamos a Dios le estamos adorando. Pero déjeme decirle que la canción, la música, el canto es una expresión de las miles de alguien que adora. ¿Está conmigo? ¿Qué es la adoración verdadera? Presta atención. ¿Qué es la adoración verdadera? La adoración es el lugar que Dios tiene en nuestras vidas. Adoración es mucho más que cantar y danzar. Adoración es cuando Dios está en el centro de mi vida y Él es lo más importante. Si Dios es el centro de mi vida y es lo más importante, de ahí en adelante todo lo que yo haga se puede convertir en un acto de adoración. San Agustín decía, una doncella, una señorita puede ordeñar una vaca para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nosotros hacemos, cuando Dios es el centro, lo primero, lo más importante, se puede convertir en un acto de adoración. ¿Cuántos creen que cuando nosotros hacemos un buen trabajo, un trabajo honesto, honrable, responsable, eso se convierte en un acto de adoración a Dios? ¿Cuánta gente puede dar gloria a Dios por tu buen trabajo? Pero eso ¿cuándo sucede? Cuando Dios es el centro de tu vida. Cuando Dios es lo más importante. Hermano, si Dios ocupa el primer lugar en tu vida y Él es lo más importante, todo lo que hagas puede convertirse en un acto de adoración. Pero si Dios no es lo más importante, si Dios no es el centro de tu vida, Dios no es tu prioridad,
Tú puedes cantar todo el día y eso no es adoración. Amén. ¿A cuánto le gusta cantar mientras van en el auto? O vamos de camino a casa. Hágalo. Pero déjeme decirle que si Dios no es lo primero y lo más importante en tu vida, eso aún no es adoración. Dios tiene que ser lo primero. Dios tiene que ser lo más importante. Te hago esta pregunta. ¿Quieres saber si eres un adorador? Te hago la siguiente pregunta. ¿Qué cosas compiten con Dios? ¿Qué es aquello que llama más tu atención durante el día? Otra pregunta. Esta pregunta es muy interesante. ¿Puede la gente mirar tu diario vivir y decir, Dios es lo más importante en la vida de ese hombre y esa mujer? ¿Puede la gente mirar tu diario vivir y decir, este hombre, esta mujer teme a Dios, honra a Dios, busca a Dios? O la gente puede mirar tu día entero y decir, no ver nada. No hay ninguna diferencia con este que también se levanta, trabaja, come, juega, se echa a dormir. No hay diferencia. Este es cristiano, este no es cristiano. No veo ninguna diferencia. O la gente puede mirar tu vida, tu diario vivir y decir, esta persona teme a Dios. Esta persona le busca. Lo primero que hace en el día, lo último que hace en la noche es orar, adorar. Cuando tiene que tomar la decisión de cómo responder a toda una situación, se tiene dominio en su espíritu, no habla de cualquier manera, sabe cómo responder, hace lo que es justo, hace lo que es correcto. Cuando la gente ve tu vida, ve que Dios es lo primero, lo más importante. Eso es ser un adorador. Yo sé que Elías era un adorador porque su mismo nombre lo declara. ¿Alguien aquí sabe qué significa Elías? ¿Sí? Elías significa Jehová es Dios. No hay otro. Elías significa Jehová es Dios. O Yahvé es Dios. Cuando alguien dice Elías, está diciendo Jehová es Dios. Y eso señala que para Elías el único Dios era Jehová, no había otro. Elías realmente era un adorador. Yo sé que Elías era un adorador porque el hecho más emblemático de su vida es cuando él reprende al rey Acab y a la reina Jezabel por su idolatría. Por eso yo sé que Elías era un adorador porque era celoso. Él quería que en el pueblo de Israel no haya otro Dios al cual el pueblo le adorara. Solamente Jehová es Dios. Hermano, eso tiene que ser la característica más importante en alguien que quiere ver el poder de Dios manifestarse en su vida. Tiene que convertirse en un adorador. No solamente en aquel que canta lindas canciones, sino aquel que coloca a Dios en el lugar correcto en su vida. Dios es lo primero, Dios es lo más importante, Dios es la única cosa, la única persona a la cual yo no puedo dejar de lado durante el día. Debo buscarle, debo adorarle. Elías era un adorador. Mire lo que dice Primera de Reyes 18:21. Léalo conmigo. Mire lo que hace Elías. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. La gente no respondió ni una sola palabra. ¿Cuál era el Dios del pueblo de Israel en ese momento? Baal, Acera. Y él estaba ahí para hacer volver la adoración al Dios verdadero. Hermano, hoy en día los dioses de este mundo no se llaman Baal ni se llaman Acera. ¿Sabe cómo se llaman los dioses hoy día? Se llaman trabajo, dinero, novio, novia, estudio, pasatiempo, redes sociales. Todo lo que te quita a Dios del centro de tu vida
se convierte en un Baal y te impide convertirte en un verdadero adorador. Y por ende, no podrás ver el poder de Dios. Amén. ¿Cuál es el punto número 1? ¿Qué es lo que tiene que ser parte del carácter de aquellos que quieren ver el poder de Dios en su vida? Adoración. Tenemos que ser verdaderos adoradores. Amén. Número 2. La segunda característica del carácter de Elías es que Elías era un hombre espiritual. Primero, era un adorador. Segundo, era un hombre espiritual. Y por lo tanto, Elías podía ser sensible a la voz del Espíritu Santo y dejarse guiar por él. Miren lo que dice este pasaje. Léalo fuerte. ¿Están conmigo las hermanas? A ver, hermanas queridas, ayúdenme con este pasaje. Primera de Reyes 18:12. Fuerte, hermanas. 2, 3. Amén. Elías, el hombre que vivió en el poder de Dios, era un hombre espiritual que se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Cuando este siervo del rey fue a buscarlo para llevarlo delante del rey Acab, el siervo le dijo: Señor, no me haga esto. Usted me quiere mandar donde el rey, pero cuando yo vuelva, el Espíritu Santo, mire cómo la gente sabía que el Espíritu Santo guiaba a Elías. El Espíritu Santo te llevará a otro lugar donde no te encuentres y el rey me matará. Hermanos queridos, si nosotros queremos vivir en el poder de Dios, tenemos que ser gente espiritual, porque solamente aquel que tiene una vida espiritual puede ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Aquel que no tiene una vida espiritual, escuche esto, el Espíritu Santo puede estar gritándote al oído y tú no entenderlo. Es por eso que tristemente yo me doy cuenta que en la iglesia sucede esto. Usted también se va a percatar de esto. Hay gente que viene a la iglesia, escucha el mismo mensaje y regresa a casa diciendo: Dios fue claro, Dios me habló, y esa palabra cobra vida y se ve fruto y resultado. Pero hay creyentes que pasan la vida en la iglesia escuchando sermones, cantando alabanza, pero su vida no tiene mucha diferencia, no hay muchos cambios, como que va a paso más lento. Los demás, ¿sabe por qué sucede eso? Porque hay creyentes que tienen una vida espiritual floreciente y como tienen una vida espiritual floreciente, son sensibles a la voz de Dios. Pero hay otros que se convierten como en tierra árida, que cae la semilla y esa semilla no da fruto. ¿Por qué? La vida espiritual de ese creyente hará la diferencia. No es lo mismo que tú llegues de toda una semana de no haber orado, no haber buscado a Dios, no haber leído tu Biblia, estar detrás del dinero, haciendo cosas que no debes. Llegas aquí con remordimiento, recibes una palabra, por la misericordia de Dios te consuela, te anima, pero no da fruto. A la diferencia de que venga un cristiano que tuvo las mismas pruebas, las mismas tentaciones, pero día a día oró, día a día leyó su Biblia, adoró al Señor, estuvo el jueves, ayunó el viernes, tiene una vida espiritual. Esa persona llega a este lugar con otra vida espiritual y esa palabra da fruto en su vida. Hermano, no se trata de venir los domingos al culto, se trata de tener una vida espiritual en la semana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que el domingo sea un tiempo de refrigerio, un tiempo en el que Dios nos hable, un tiempo en el que Dios ministre y que haga que sucedan? ¿Cuántos quieren que sucedan cosas hermosas en este lugar? De verdad, no todavía. ¿Cuántos quieren que sucedan cosas hermosas en este lugar? Porque el Espíritu Santo de Dios se mueva. Hermano, ese no es el trabajo solamente del pastor. Yo voy a orar, yo voy a leer mi Biblia, yo voy a preparar, el ministerio se va a preparar, todos vamos. Pero si la iglesia no trabaja en su vida espiritual en la semana, es como echar semilla en tierra árida. Si vamos a vivir en el poder de Dios, tenemos que tener vida espiritual abundante. Si no,
oír al Espíritu Santo se te va a hacer difícil. ¿Cuántos quieren oír al Espíritu Santo en momentos críticos? Pasó una situación y vos tenés que tomar una decisión importante. ¿Y cuántos han hecho esta oración? Señor, ¿qué tengo que hacer? Hábleme, Señor, ¿qué hago? ¿Cuántos quieren que Dios le hable en situaciones así críticas? Un problema, un accidente, un negocio, una oportunidad. Y uno dice, ¿lo hago o no lo hago? Si usted quiere que Dios le hable en los momentos importantes de su vida, usted tiene que tener el hábito de que Dios te hable en los momentos comunes del día a día. El oído no se afina en momentos especiales. El oído espiritual se afina lunes, martes, estoy de nuevo ahí. Miércoles, Dios me habló. Jueves lo escuché mejor. Viernes fue más claro. Sábado lo sentí. Y así. Y cuando tú necesites oír al Espíritu Santo, tu oído espiritual va a estar tan afinado que en el momento justo Dios te da la palabra que tú necesitas. No esperes oír la voz del Espíritu Santo con una vida espiritual pobre y mediocre. Amén. Yo sé que todos aquí anhelamos a oír al Espíritu Santo guiándonos. Pero eso empieza con una vida espiritual que tenemos que trabajar día a día. Mire lo que dice la Biblia acerca de oír al Espíritu Santo. Aquellos que quieren aprender a oír al Espíritu Santo, este pasaje, apréndaselo de memoria. ¿Hay alguien que quiera aprender a oír al Espíritu Santo? Este pasaje para usted. Léalo fuerte. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque le parece una tontería. No pueden entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. Hace años atrás salió un juego para niños en la que había un lápiz y que uno pintaba, pero a simple vista no se veía lo que uno escribía en la hoja. Pero cuando uno agarraba las gafitas que venía con el lápiz y se las colocaba, uno podía leer lo que escribió, ¿no? Si usted no tuvo eso, no tuvo infancia. Hermano, esas gafitas que uno le permite ver lo que aparentemente no se ve, se llama vida espiritual. Cuando uno tiene una vida espiritual abundante, diaria, constante, el Espíritu Santo te va a hablar, te va a guiar, lo vas a escuchar y tú vas a poder vivir en el poder del Espíritu Santo. Hermano, se te va a hacer difícil oír al Espíritu Santo si pasas más tiempo escuchando a tu TikToker favorito. Se te va a hacer difícil oír al Espíritu Santo si pasas más tiempo frente al celular o en tu pasatiempo. Se te va a hacer difícil oír al Espíritu Santo si solamente le das la sobra de tu tiempo. Hermano, la oración, el ayuno, la palabra, la vigilia, el consejo, el congregarse, tienen que ser disciplinas innegociables en la vida del creyente que quiere vivir en el poder de Dios. Disciplinas innegociables. En el día yo no puedo terminar mi día sin que hubiera dedicado un tiempo para cultivar lo espiritual en mi vida. Tienen que ser disciplinas innegociables. Si nosotros vamos a vivir en ese poder, nosotros tenemos que ser espirituales. Amén. Número 1, ¿qué dijimos que tiene que ser parte del carácter de Dios en nuestras vidas? Número 1, tenemos que ser adoradores. Número 2, tenemos que ser espirituales. Y tercero y último,
Lo último que yo veo en el carácter de Elías, que es indispensable para vivir en el poder de Dios, es que Elías era un hombre valiente para obedecer a Dios. La valentía, la osadía de Elías es algo que lo caracteriza. Yo sé que Elías era valiente y osado porque él estuvo dispuesto a enfrentarse al mismísimo rey. Imagínense eso. Y no solamente se enfrentó y reprochó al rey por su idolatría, sino que estuvo dispuesto él solo a enfrentarse a 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. 850 se echó al hombro. Era un hombre valiente para obedecer a Dios. Mire cómo Elías le hizo frente al rey. Léalo conmigo, Primera de Reyes 18, 18 y 19. Mire lo que dice. Así que tú eres el hombre que ha traído todo este desastre sobre Israel, exclamó Acab cuando vio a Elías. ¿Y qué dice el 18? Tú eres el que ha traído ese desastre, respondió Elías. Porque tú y tu familia se han negado a obedecer al Señor y han adorado a Baal. Ahora, dice, convoca a todo el pueblo de Israel, diles que vayan al monte del Carmelo junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera, que tienen el apoyo de Jezabel. Hermano, Elías era un hombre valiente para obedecer a Dios. Cuando tenía que obedecer a Dios, él no daba un paso atrás. Cuando tenía que obedecer a Dios, él no ponía excusa. Él era valiente para obedecerle, tanto que se enfrentó al mismo rey. ¿Puso en riesgo su vida? Sí. Pero él tenía que obedecer antes que resguardar su propia vida. Hermanos, para obedecer a Dios hay que ser humilde, pero sobre todo valiente. Para obedecer a Dios hay que ser humilde, pero sobre todo valiente. Alguien que quiera ver el poder de Dios manifestarse en su vida tiene que tener esta misma osadía y esta misma valentía para obedecerle. Porque obedecer a Dios muchas veces no es el camino más sencillo. Es el camino más difícil para aquellos que quieren ver la manifestación del Espíritu Santo. Y hay dos columnas o dos fundamentos sobre el cual Elías sustentaba esa obediencia valiente. ¿Y sabe cuál era? Que Elías tenía la plena convicción de que Dios estaba con él. Él sabía que no estaba solo en esa tarea, que cuando Dios le estaba demandando, le estaba pidiendo hacer algo, Dios iba con él. En su momento más crítico, cuando tenía que enfrentarse al rey Acab, mire lo que Elías dice. Mire lo que dice, Primera de Reyes 17:1. Mire lo que Elías dice en su momento más crucial. Dice, entonces Elías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab, que dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Cuando nosotros somos conscientes de que Dios está con nosotros, podemos ser valientes para obedecerle. Hermano querido, no estamos solos cuando nos toca obedecer al Señor. Dios está con nosotros. Obedezca. Dios no te va a abandonar. Él va a estar contigo. Si Dios te manda a hacer algo, Él te va a acompañar. No te va a dejar solo. Otro hombre valiente que se enfrentó al rey Saúl y al mismo Goliat es David. ¿De dónde residía esa valentía? Mire lo que dice. Salmo 23:4. David dice, léalo fuerte, aún cuando atraviesa, vamos fuerte, 2, 3, aún cuando atraviese, no tendré miedo, pues tú irás siempre muy junto a mí. Tu vara de pastor y tu cayado me protege y me dan seguridad. Cuando somos conscientes de la presencia de Dios, hermanos, nuestras vidas cobran valor y osadía. ¿Usted quiere ser un hombre valiente? Una mujer valiente para obedecerle. Sea consciente de esto. Dios está contigo. Dios no te ha dejado solo. Tú puedes hacerlo. Pero considero que tal vez la verdad fundamental de la valentía de Elías para obedecerle está en esta. La voluntad de Dios siempre será lo más conveniente. Repita eso. La voluntad de Dios. Dígalo fuerte. La voluntad de Dios
siempre será lo más conveniente. Hermanos queridos, la voluntad de Dios siempre será tu mejor decisión. Pareciera que no salimos ganando cuando obedecemos a Dios. Pareciera que muchos se le van a levantar en nuestra contra por obedecer a Dios. Pareciera que los resultados no van a ser inmediatos. Pero yo puedo decirte esto: la voluntad de Dios siempre será lo más conveniente. Si tú entiendes esa verdad, escucha, vas a ser valiente para obedecer a Dios. Pero tú tienes que tener esto claro. Obedecer a Dios siempre será mi mejor decisión, pero te vas a meter en problemas. Mirar a la gente acá, no importa, voy a hacer lo que Dios me dice. Sé que eso será siempre la mejor decisión. Lo que más me conviene. Pablo estuvo dispuesto a arriesgar su vida por obedecer a Dios. En cierta ciudad, en Listra, lo apedraron y lo dejaron como muerto fuera de la ciudad. ¿Sabe qué hizo Pablo? Se levantó, miró a la ciudad y ¿qué hizo? Volvió a entrar. ¿Sabe por qué Pablo hizo eso? Porque Pablo sabía la voluntad de Dios siempre será lo más conveniente, siempre será mi mejor decisión. Aunque pareciera que hoy estoy perdiendo, al final sé que Dios me va a dar la victoria, al final Dios me va a respaldar. Él nunca, la voluntad de Dios siempre será lo más conveniente. Metas eso a la cabeza. Aunque vaya en contra de tu economía, aunque vaya en contra de tus jefes, aunque vaya en contra de tus padres, aunque vaya en contra de tus sentimientos, aunque vaya en contra de tus sentimientos, obedecer a Dios siempre será lo que más te conviene. Eso era lo que Pablo entendía. Desde el comienzo de su ministerio, Pablo lo tenía claro. Mire lo que dice, cuando se convirtió, Pablo, la característica clave del apóstol Pablo en su ministerio es la obediencia. Así como lo fue en el ministerio de Jesús, que él dijo, yo no hago nada que el Padre no me mande a hacer. Lo mismo sucede en Pablo. Y mira cuál era la pasión por obedecer, que lo primero que hizo cuando se convirtió fue, Señor, ¿qué quieres que haga? Pablo quería obedecer, pero ¿de dónde salió esa valentía para obedecer? Léalo, este es un tesoro. Este pasaje es un tesoro. Es una perla. Si usted se lo lleva a casa, usted, es como dice la palabra, usted es enriquecido con esto. Léalo este pasaje. Hechos 9:6. Él temblando y temeroso dijo, léalo fuerte conmigo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. ¿Palabra de quién es eso? De Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús? Mi voluntad siempre será lo que más te conviene hacer. ¿Cuántos aquí muchas veces les ha tocado meterse en dificultades por obedecer a Dios? Levanten la mano. Si no te ha tocado, te va a tocar. Te va a tocar ponerte enfrente de tu jefe, ponerte enfrente de tu marido, de tu mujer, ponerte enfrente de tus hijos, ponerte enfrente de tus sentimientos, de tus emociones, de tu economía. Por obedecer a Dios, tu economía se pone en crisis por obedecer a Dios. Yo quiero decirte esta mañana, obedecer a Dios siempre será lo que más te convenga. Hermanos queridos, que nadie pueda decir dónde está tu Dios. Que al contrario, al mirar nuestras vidas, ellos puedan decir, no hay otro Dios que pueda librar como el de los cristianos. Ellos pasan enfermedad como nosotros, pero Dios está ahí para sostenerlos y para sanarlos. Ellos viven la misma crisis que nosotros, pero tienen un Dios proveedor y que les bendice. Ellos también tienen problemas en el matrimonio, pero ellos no fracasan ni se divorcian como nosotros, porque Dios está con ellos. Hermanos queridos, la diferencia en nuestras vidas no son nuestra fuerza y nuestra capacidad, es el poder de Dios en nuestras vidas. Que nadie alrededor tuyo diga,
¿dónde está tu Dios? Que no vuelvan a hacer esa pregunta, sino que tu vida se convierta en un testimonio vivo y real de que tenemos un Dios todopoderoso. ¿Cómo vamos a vivir en esa verdad? ¿Cómo? Esta mañana Elías nos ha dado una cátedra. Elías empezó diciendo, para contar con el poder de Dios, primero tienes que ser el hombre de Dios. Te pregunto, ¿tienes el carácter para contener la presencia y el poder de Dios en tu vida? La vida cristiana no se trata de 3 pasos para ver un milagro. Hermano, haga 5 rezos, 2 Ave María y el milagro está. Vaya caminando a Cotoca y a la vuelta ya estará su milagro. Deje una pequeña limosna a los pies de esta estatua y usted, no, esto no es brujería, ni hechicería, ni credulidad. Nosotros tenemos el poder de Dios y los milagros suceden en nuestra vida porque la presencia de Dios es la que cargamos en nosotros. Hermano, solamente gente valiente y entendida decide vivir en el poder de Dios. Pero hay tres características claves de alguien que puede cargar la presencia y el poder de Dios en su vida. Número 1, ayúdenme ustedes, ¿estuvieron, no? Número 1, ¿cuál es? Tenemos que ser adoradores. Y adorar es cantar, ¿sí? Cuando cantamos le adoramos. Pero eso no es todo. La verdadera adoración consiste en que Dios es lo primero, lo más importante, no del domingo, de nuestra vida. Amén. Que Dios sea lo primero y lo más importante. Eso es adoración. Número 2, ¿qué distingue el carácter de un hombre que va a ver el poder de Dios en su vida? Tiene que ser un hombre o una mujer espiritual. Y la espiritualidad es algo que trabajamos lunes. Lo trabajamos martes. Vamos, ayúdeme. Lo trabajamos miércoles. Jueves es feriado. ¿Qué dicen? ¿Nos damos libre? No. Jueves seguimos buscando a Dios. Viernes de cara. ¿Qué dicen ustedes? Seguimos buscando a Dios. Sábado, el día que no para la lavadora. ¿Qué dicen ustedes? Seguimos buscando a Dios. Domingo, otra vez estamos aquí. Hermano, no podemos seguir siendo tan carnales, tan naturales, tan superficiales, tan distraídos. Queremos que Dios se manifieste el domingo, pero no lo buscamos de lunes a sábado. Eso no funciona así. Queremos que Dios esté con nosotros en el momento de la crisis, pero no queremos estar con Él en los momentos comunes. Eso no funciona así. Hay que ser gente espiritual. Hay que ser gente espiritual. Y la última característica, ¿cuál es? Elías era un hombre valiente para obedecer a Dios. No seas cobarde cuando se trate de obedecer a Dios. A veces somos corajudos para lo malo, ¿no? Este me va a oír. Llegando a la casa vamos a hablar. No sabe con quién se ha metido esta. Vamos a hablar. Somos valientes, corajudos para lo malo. Pero para obedecer a Dios tenemos que ser valientes. ¿Cómo logramos ser hombres y mujeres valientes? Entendiendo de que Dios está con nosotros, pero sobre todo, escuche, entendiendo de que la voluntad de Dios siempre será lo que más te convenga. Pastor, pero se pone difícil si hago esto. Que se ponga difícil. Dios te va a respaldar. Dios no te va a dejar. Dios te va a ayudar. Pero pastor, mire, se va a levantar gente en mi contra. No importa que sean 1000 o 10,000. Si Dios está contigo, van a caer a tu diestra y a tu derecha y a tu izquierda. Pero obedece a Dios. Pero obedece a Dios. Amén. Póngase de pie. Mientras que se levante, dígale al que está a su lado, obedece a Dios. Decirle, obedece a Dios. Póngase de pie. Obedece a Dios. Obedece a Dios.
Facebook. Yo estoy creyendo, mañana empezamos septiembre. Amén. ¿Sí? Escuche, esta palabra es para nosotros como iglesia. Mañana empezamos septiembre. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Yo estoy creyendo que en base a esta palabra, los próximos meses vamos a ver fruto y resultado, no de nuestra fuerza, no de nuestra capacidad. Vamos a ver fruto y resultado porque Dios va a intervenir con su poder. Amén. Dios va a intervenir con su poder. Tal vez hasta este punto del año tú dices, pastor, mira, he trabajado, me he esforzado, bien hecho, qué bueno, fuiste fiel. Dios le ha mostrado a Dios fidelidad. Pero ahora, escucha bien, arremangate y quédate quieto porque llegó el tiempo en el que Dios entre a la batalla. Ahora le toca a Él. Dios lo va a hacer en estos próximos meses. Lo que estaba cerrado se va a abrir, lo que no tenía va a aparecer, el que estaba enfermo va a sanar, el ministerio que estaba ahí inactivo va a florecer. Escuche, pero eso en el poder de Dios. La gente está con mucha expectativa de lo que va a pasar en los próximos meses. Salió libre Camacho y la gente está emocionada. ¿Quiénes tuvieron el avance? Yo quería ir, pero estaba orando a esa hora. Parece chiste, pero es verdad. Estaba orando. Escuche, leí esto. Hoy sale Camacho. Lunes empieza septiembre. Octubre gana Tuto. Noviembre meten preso a Evo. Qué belleza es. ¿Sabe? Que sucedan esas cosas si Dios lo permite. Bien. Gloria a Dios si Él lo permite. Pero yo no estoy emocionado con eso. Yo estoy emocionado porque septiembre, octubre, noviembre, diciembre, quiero ver a mi Dios Todopoderoso obrar en medio de su iglesia. Quiero ver a mi Dios obrar en medio de su iglesia. Quiero ver a mi Dios obrar en medio de su iglesia. Si usted cree esa palabra, levante sus manos, cierre sus ojos y dígale, Señor, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, quiero ver tu poder. Y dígaselo, Señor, me cansé. En mi fuerza no pude. En mi capacidad no lo logré. Señor, fracasé una y otra vez. Una y otra vez. Fui a cuanto médico pude y no lo logré. Me cansé de hablar con mi esposa y mi esposo y no se pude. He renegado con mis hijos hasta el cansancio y no ha cambiado. He buscado trabajo en todos lados y no lo he conseguido. Pero Señor, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no será en mi fuerza, será en el poder de Dios. Créalo, iglesia. Yo quiero que este lugar salga con esa fe. Mañana empieza un nuevo tiempo para nosotros. Y no va a ser en nuestra fuerza. Va a ser en el poder de Dios. Dios va a intervenir. Dios lo va a hacer. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer. Primero en nuestras vidas. Luego en la familia. Estos meses tenemos que ver que nuestros hijos llegan a este lugar. Estos meses tenemos que ver cómo matrimonios son restaurados. Hermano, en estos meses vamos a escuchar testimonios de que Dios ha sanado al que estaba enfermo. Pero para que eso suceda, tú y yo tenemos que aprender a vivir en el poder de Dios. Así que esta mañana yo quiero que hagas un compromiso y dile, Señor, aquí tienes a un adorador. Esa es tu oración, hacela, esa es tu oración. Señor, esta mañana yo decido ser un adorador. Perdóname porque te puse en segundo lugar, tal vez hasta tercero, tal vez hasta cuarto luego de mi pasatiempo. Perdóname, Señor. Hoy te pido perdón, me arrepiento y te coloco en primer lugar en mi vida. Tú vas a hacer lo primero, lo más importante. A ti, Señor, voy a adorar cada día.
Dile con todo tu corazón, dile con todo tu corazón, Señor, perdóname porque he sido muy natural, hasta carnal. Pero de aquí en adelante voy a ser más espiritual. Díselo, que salga de tu boca. Dile, Señor, voy a ser más espiritual. De verdad, de verdad. Voy a ser más espiritual. De verdad, Señor. No alguien que busca a Dios los domingos, sino alguien que lo busca todos los días. Lunes estaré orando. Martes lo seguiré haciendo. Miércoles voy a seguir aferrado a tu palabra. Jueves voy a estar aquí en el servicio. Miércoles, Señor, no voy a esperar a domingo, a esperar ser espiritual. Y por último, Señor, ayúdame a ser valiente para obedecerte. Señor, que yo entienda que tu voluntad siempre será lo más conveniente. Obedecerte siempre será mi mejor decisión. Iglesia querida, si Dios te estaba demandando algo hasta ahora, que tú sabes que tienes que obedecer, por muy difícil que parezca, yo quiero decirte esto de parte de Dios: obedecer a Dios siempre será tu mejor decisión. Hazlo, aunque se levanten contra ti. Aunque te ganes enemigos por obedecer a Dios, obedece. Siempre será lo que más te conviene. Ordena tu vida. Ordena tus finanzas. Ordena tu ministerio. Aunque pareciera que pierdes, recuerda, la voluntad de Dios siempre será lo más conveniente. Esa es la garantía de que todo saldrá bien. Levanta tu mano, quiero bendecir la iglesia. Levanta alto tu mano. Vamos a orar por los próximos meses como iglesia. Padre, oramos. Creemos esa palabra. Señor, como iglesia, como Gloria Eterna, oramos para que, Señor, esta noche, a la medianoche, comience un tiempo nuevo para nosotros como tus hijos. Señor, septiembre, dígalo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, Señor, sean días en el que veamos el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas. Sean días que veamos el poder de Dios manifestarse en la familia, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestro ministerio. Señor, la iglesia será bendecida en los próximos meses, como no hemos visto, Señor, hasta aquí, hasta este punto. Hasta este punto, Señor. Creemos que así será, porque seremos una iglesia que te adora. Seremos una iglesia más espiritual. Y seremos una iglesia valiente para obedecer. Bendigo, Señor, a tu iglesia y pido que esta palabra pueda dar fruto. Y que desde el día de mañana, Señor, muy temprano, empecemos a ver tu poder, Señor, moverse a favor de cada uno de nosotros. Que hemos tomado la decisión de adorarte, de ser espiritual y de obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele fuerte, fuerte, fuerte. Déselo más fuerte. Toda la gloria. Dele más fuerte esos aplausos al Señor. Déselo, no se canse. Algo va a suceder. Dele más fuerte. Algo va a suceder. Algo va a suceder en los próximos meses. Dios va a hacer grandes cosas en medio de nosotros. No se canse, no se canse. Créalo, créalo. Dile, Señor, gracias, gracias. No va a ser en mi fuerza, va a ser en tu poder. Amén.